la oración. La oración es un mandamiento de parte del Señor. Debemos orar. Pero la pregunta es en qué posición debemos hacerla. Y yo sé que en muchos, los que estamos aquí, conocemos y sabemos en qué posición debemos de hacerlo. Pero hay una gran confusión en el mundo de hoy, en estos tiempos en que estamos, porque en muchas iglesias oran de pie, oran sentados. No hay como ese mandamiento, no hay como esa estructura en esa iglesia de cómo se debe orar. Y qué importante nosotros entender que Dios nos instruye a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos la palabra de Dios. A ver, ¿cuántos están en la Biblia? Amén. Tenemos la Biblia en la mano. Bendito sea el Señor. Y qué importante es tener en cuenta que hay doctrina fundamental y está la doctrina general. Y dirán ustedes, pero ¿cuál es la doctrina fundamental y cuál es doctrina general? Y qué importante nosotros tener en cuenta la doctrina fundamental es la que Dios ha establecido para su pueblo. Dios ha dejado para su iglesia, la cual nosotros poniéndola por obra seremos salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Y la doctrina general que hay en las iglesias es el orden, donde podemos decir que se cantan los himnos sentados, se cantan los himnos de pie. Y hay muchos, y de pronto lo tienen como doctrina general, como que, bueno, lo podemos hacer y eso es un orden que tenemos en la iglesia, pero de momento no es que quiere decir que usted cantó un himno de pie, ya se condenó. No. Es un orden que hay dentro de la iglesia, como lo hay en todas las iglesias. Todas las iglesias tienen un orden de culto. Y nosotros también manejamos un orden. Y esto todo lo hacemos para la gloria y honra de Cristo Jesús. Amén. A su nombre. Porque alguno me preguntará, pastor, ¿cuándo el apóstol Pedro pasó a dirigir al apóstol Pablo a cantar himnos? ¿Cuándo pasaron de pronto una hermana a dirigir los coros? No, eso no se ve porque no es un mandamiento fundamental para salvación. Es un orden que tenemos, un orden, y pienso que el orden le agrada a Dios. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo dice que todo se haga ¿cómo? Con orden, ¿y qué más? Y decentemente. ¿Cuántos dicen amén? Pero en esta mañana vamos a ver una doctrina fundamental, que es la oración de rodillas. Y algo importante que lo vamos a observar y vamos a meditar en esta mañana, y quiero que estemos atentos a la palabra del Señor, porque vamos a escudriñar las Escrituras, porque dice el Señor, porque a ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y vamos a meditar en Isaías. Vamos a iniciar allí en Isaías, capítulo 45, que todos lo sabemos. Isaías 45, bendito sea el Señor. Isaías 45, versículo, vamos a leer del verso 22, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a compartir las Biblias con nuestros amigos también, en el nombre del Señor nuestro Salvador Jesús. Bendito sea Dios. ¿Estamos allí? En Isaías capítulo 45, versículo 22, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será que
y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Amén. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está ¿qué? La justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán ¿cómo? Serán avergonzados. Amén. Dios los bendiga a través de esta palabra. Pueden sentarse. Bendito sea el Señor. Algo muy importante, nosotros entender que el único que salva se llama Jesucristo. El único que da salvación es nuestro Señor Dios, Salvador. El que fue manifestado en carne y que vino a morir por nosotros. Y Él es el único que da salvación. Por lo tanto dice que miremos a Él todos los términos de la tierra, que lo miremos. Dice, mirad a mí, sed salvos todos los términos ¿de qué? De la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay más, no hay otro Dios fuera el Dios creador, el Dios que hizo el cielo y la tierra, el Dios manifestado en carne, el Dios que es amoroso y misericordioso. No hay otro como Él. Él, por Él mismo, porque Él no puede jurar por otro. Por Él mismo juró. Por Él, porque Él es el único que permanece y cumple lo que promete. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creemos que Dios cumple su palabra? Dios cumple su palabra. ¿Cuántos dicen amén? El hombre es mentiroso, el hombre promete muchas cosas, pero tengamos claro que lo que Dios nos promete, lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque nosotros somos humanos, tenemos la tendencia, aunque no querramos de momento quedar mal, de momento como somos seres humanos se nos olvida, de pronto los afanes, pero Dios todo lo tiene bajo control. Y Él sabe qué es lo que usted y yo necesitamos y qué es lo que Él nos ha prometido y cumplirá lo prometido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, por mí ese juramento, de mi boca salió palabra, ¿cómo? En justicia. El único que tiene palabras de justicia es ¿quién? Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y dice, ¿y no será qué? Revocada. ¿Qué es revocar? Mudar, cambiar, ¿cierto? El Señor no se muda. Él es inmutable. Él permanecerá para siempre. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Un aplauso a nuestro Salvador Jesucristo. Dice la palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará ¿qué? Toda rodilla. Se doblará toda rodilla. Es una palabra que Dios está dando. No es la palabra de la iglesia Arca de Salvación, del pastor Julano. Es la palabra de Dios la que nos habla en esta mañana. Y nos dice que por Él hizo juramento y de su boca salió palabra en justicia y no será revocada. Revocada. No tiene punto final, no. Dice revocada, tiene 2 puntos. Revocada. Continuamos. Revocada. Que a mí se doblará ¿qué? Toda rodilla y jurará toda lengua. Delante del Señor, ¿qué debemos hacer? Doblar rodillas en oración. Cuando vayamos a orar, debemos postrarnos delante de la presencia del Señor. Y quiero que miremos unos ejemplos, unos varones que doblaron rodillas, porque esta palabra salió de la boca de Dios. Y lo que sale de la boca de Dios no será ¿qué? Revocada. Amén. Debemos de cumplir lo que Dios habla. Debemos de hacer lo que Dios manda. Porque su palabra permanece para siempre. Dice la Biblia, el cielo y la tierra ¿qué? Mas su palabra no pasará. Gloria a Dios. Vamos a Segunda de Reyes. Bendito sea el Señor. Segunda de Reyes 6:13. Bendito sea Dios. Segunda de Reyes 6:13. ¿Ya estamos allí?
lectores de la Biblia, bendito sea el Señor. Segunda de Reyes 6:13. Perdón, hermano, es Segunda de Crónicas. Qué pena. Segunda de Crónicas 6:13. Segunda de Crónicas 6:13. ¿Qué dice el versículo 13? Porque Salomón había hecho un estrado ¿de qué? De bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él. ¿Qué hizo? Se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos, ¿a dónde? Al cielo, y dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a quién, a ti en el cielo ni en la tierra, que guarda el pacto y la misericordia con tus siervos, que camina delante de ti de todo su corazón. ¿Qué hizo Salomón? Vemos el ejemplo. Y allí en Primera de Reyes dice que terminó Salomón de hacer todo. Dice que cuando acabó Salomón, allá en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 54, dice que cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, ¿qué hizo? Dice que se levantó. Amén. Dice que se levantó. ¿Cómo estaba? ¿Estaba acostado? ¿Estaba sentado? ¿Qué dice? Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante de ¿quién? Delante del altar de Jehová, con sus manos extendidas al cielo. Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. ¿Por qué? Porque Dios cumple lo que promete. ¿Cuántos dicen amén? Y vemos a Salomón, ¿cómo? Levantándose. Estaba como postrado. Estaba como arrodillado. Porque delante del Señor se dobla toda rodilla. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos damos un aplauso al Señor? A su nombre. A su nombre. Bendito sea el Señor. Dirá alguien, pero entonces, ¿cómo hacen estas otras iglesias? Aquí no estamos para criticar a nadie. No estamos para condenar, no estamos para decir, están condenados. No. Aquí estamos es mostrando lo que el Señor nos dice a través de su palabra, y cada uno podemos decir cómo estamos delante de Dios, porque aquí estamos para mirar nuestra conducta, aquí estamos para mirar cómo estamos, no estamos para juzgar, aquí estamos para velar por nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Bendito sea Dios. No estamos para reparar ni para señalar, porque muchas veces nos entretenemos en señalando y en nosotros los errores van creciendo, y tenemos que mirar cómo estamos delante del Señor. Y qué importante nosotros es obedecer el mandamiento de Dios, porque un día usted y yo tendremos que dar cuenta a Dios lo que estamos haciendo. El Señor a usted no le va a llamar un día a cuenta, a decirle, bueno, ¿por qué la Pentecostal? ¿Por qué los de la Cuadrangular? ¿Por qué los de Soldados de Jesús? ¿Por qué los Testigos de Jehová? No, usted y yo tendremos que dar cuenta a Dios un día. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tenemos que preocuparnos. ¿Y cuánto nos preocupamos por nuestra salvación? ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. A su nombre. Bendito sea el Señor Jesús. Alabado sea Dios. A su nombre sea la gloria. Y seguimos leyendo allá en Daniel, capítulo 6, versículo 10. Gloria a Dios. Daniel, capítulo 6, versículo 10. ¿Qué dice? ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué hizo? Daniel escucha algo.
que sin duda lo confunde por un momento. Porque Daniel escucha que se había firmado un edicto. Una sentencia ya estaba puesta por el rey. Daniel no deja de orar. Daniel sigue clamando a Dios. Daniel sigue presentándose delante del Señor. Hay cosas que nos hacen aislar de la oración. Hay cosas que nos hacen perezosos para orar. Y aún para orar de rodillas. Pero Daniel, nada de estas cosas hizo que lo detuviera o que pronto el afán orara de pie. Aquí en el versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de sus cámaras que quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. ¿Cuántas veces se arrodillaba Daniel? Ahora pregúntese usted, ¿cuántas veces yo me arrodillo? Pregúntese usted. Mire, hermanos, dice que 3 veces al día Daniel se arrodillaba, oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Es decir, que tampoco esto fue motivo de orar más. Porque quiero decirles, hermanos, la incredulidad pone a orar a la gente también. Sí. Qué bueno es cuando usted ora con esa confianza. Amén. Ay, que vio amenazas. No, yo sigo orando porque eso es mi costumbre, orar a Dios. Bendito sea el Señor. Hay hermanos que asustados oran más que cuando no están asustados. Pero entonces, ¿qué lo lleva a orar? El susto. Yo oro es porque necesito comunicarme con el Señor. Y lo hago con esa confianza, porque hay personas, aún en el mundo, temerosos, incrédulos, que temen en el momento del susto. Y buscan a Dios y claman a las vírgenes que lleguen a la mente. Pero cuando pasa todo se le olvidó y sigue normal. Así hay cristianos en la iglesia que no oran, no ayunan, pero cuando están en necesidades, ahí es donde ayunan más, ahí es donde oran. Y Daniel lo hacía, hizo la oración como lo solía hacer, ¿cómo? Antes. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno es que haya una iglesia buscadora. Que haya una iglesia que siempre esté en ese ritmo, hermanos, allí buscando la presencia del Señor. A su nombre. ¿Sabe que cuando venga el Señor, yo sé que muchos van a entrar en apuros, muchos van a entrar mirando que viene el Señor, ahí van a querer ayunar, ahí van a querer orar, pero ya no va a haber tiempo. El tiempo es hoy. Hoy es el tiempo de buscar la presencia de ¿quién? Del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hoy es tiempo de ¿qué? De orar. Hoy es tiempo de ¿qué? De ayunar. Hoy es tiempo de ¿qué? De leer la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Hay hermanos que viven de oraciones prestadas, pero no les gustan orar. No les gustan orar. Pasan acá adelante, pido oración por mi necesidad. Y ponen a ayunar a las hermanas que están ayunando. Los hermanos que les gustan ayunar. Hermano, ayune por mí. Perezoso, ayune también usted. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. A su nombre. Hermano, ore por mí. Claro, la Biblia dice orar los unos por los otros. Pero nosotros también debemos de preocuparnos por nuestras necesidades. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Gloria a Dios. Entonces Daniel oraba a Dios y siguió orando. Porque miramos la sentencia. La sentencia terrible que ponen. El versículo 7 leamos, por favor, Daniel 6:7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey,
sea echado ¿a dónde? En el foso ¿de qué? Es decir, que espacio de 30 días, bendito sea el Señor, a su nombre, no podían ¿qué? No podían clamar, no podían orar, excepto a donde el rey podían ir. Pero no podían hacer oración a nadie. Pero Daniel, esto no fue motivo de aislarse de la presencia del Señor o dejar de orar. Antes siguió como él venía haciendo, oración. Y fuera de eso, orar de rodillas. No, yo no puedo orar de rodillas porque ¿qué me ven? Yo voy a orar por aquí acostadito, voy a orar sentado. Me voy a salir para el patio, por allá, y me siento por allá así como haciéndome el disimulado. No, él siguió orando al Señor. Él siguió orando a Dios. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. A su nombre. Bendito sea el Señor. El Señor es digno de reverencia. El Señor es digno de ser honrado y glorificado por su pueblo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? A su nombre sea la gloria. Ahora miramos también en Lucas unos ejemplos también. Lucas 22. Lucas 22, 41. Aquí está hablando de Jesús. Lucas está hablando del Señor Jesús que ora ¿a dónde? En Getsemaní. ¿Qué hizo Jesús? La pregunta, ¿qué hizo el Señor Jesús? Dice, y él se apartó, está hablando de Jesús, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. ¿Y puesto de qué? Puesto de rodillas, oró. Amén. Lo hizo Jesucristo, lo hizo Jesús. Ahora la pregunta es, siendo Dios, ¿por qué oro de rodillas? Porque en que Dios manifestado en carne, Dios fue manifestado en carne, así lo escribe el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 1 Timoteo 3:16, que Dios fue manifestado en carne, indiscutiblemente. Dios fue manifestado en carne. Y por el hecho de estar en la carne, Él se sometió a esta palabra, y lo podemos leer allá en el Salmo 65. En el Salmo 65, versículo 2. ¿Qué dice el verso 2? ¿Tú oyes qué? ¿A ti qué? A ti vendrá toda carne. Dios fue manifestado en carne. Y por esa humanidad, Él debía someterse a esta palabra. Bendito sea Dios. A su nombre. A ti vendrá toda carne. Y Dios manifestado en carne, entonces fue y nos dio ejemplo de obediencia. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Tú oyes la oración, a ti vendrá ¿qué? Toda carne. Y Dios manifestado en carne, la humanidad debía someterse a la palabra de Dios. ¿Y cuántos estamos en la humanidad también? Somos humanos. Vamos ante el Señor ¿a qué? A orar. Vamos ante Dios a presentarnos en oración, en súplica, y debemos de hacerlo de rodillas. Ahora, aquí dice que Jesús, puesto de rodillas, oró. Qué importante el ejemplo. Y muchas personas en muchas iglesias, pónganse de pie, vamos a orar. ¿Y cuál es el mandamiento? ¿Y cuál es lo que el Señor, qué es lo que el Señor está mostrando a través de su palabra? Que ante Él se doblará toda rodilla. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Bendito sea el Señor. Vamos allí a Filipenses.
Filipenses capítulo 2. Miremos lo que dice el versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de ¿quién? Para que en el nombre de Jesús se doble toda ¿qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. No sé cuántos estamos en el nombre de Jesús. Y todo lo que hacemos, lo hacemos ¿cómo? En el nombre de Jesús. Y muchas veces yo me pongo a pensar que hay iglesias que no doblan rodillas, porque sin duda no están en el nombre de Jesús. Porque toda congregación que realmente estén en el nombre de Jesús debe de doblar rodillas. Debe de doblar rodillas para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Amén. De los que están ¿a dónde? A ver, de los que están en los cielos y en la tierra. ¿Y debajo de qué? Y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Para que en ese nombre que es Salvador, el nombre de Jesús quiere decir Salvador, para que en ese nombre usted y yo doblemos rodillas. Y dice la Biblia, de los que están ¿a dónde? Allá. Es decir, que en los cielos se doblan todas rodillas, porque allá está el nombre de Jesús. Amén. A su nombre. A su nombre. En la tierra está aquí. En la tierra está reinando el nombre de Jesús. ¿Y está reinando a dónde? En la iglesia. Porque estamos en el reinado de Jesucristo. El Señor reina en nuestros corazones. Él es el Rey de reyes y Señor de ¿qué? De señores. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Entonces miramos que dice, para que en ese nombre se doble toda rodilla. Hay una desobediencia hoy en día y me da tristeza, porque el hombre hace lo contrario. Dios dice algo y el hombre quiere poner. No podemos ponerle ni quitarle lo que está ya escrito. Tenemos que hacer lo que el Señor manda para nosotros poder agradarle. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Ahora, dirán algunos, no, pero ¿cómo oró Jonás? Hermanos, esos son suposiciones, hipótesis, hermanos, del hombre. Que el hombre dice, no, pues ¿qué? ¿Cómo oró Jonás? Y Dios lo escuchó. La pregunta es, ¿en qué condición estaba Jonás? Pues yo, para decirles a ustedes, Jonás estaba arrodillado, sería una mentira. Decirles Jonás estaba acostado, sería una mentira. Lo cierto es que Jonás estaba en una situación bastante difícil, no buena. Estaba en el vientre del pez. Usted sabe qué es estar dentro de un vientre, el estómago de un pez. Allá, hermanos, terrible, hermanos. Y allá Jonás oró a Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Usted puede estar pasando un momento difícil. No se puede sentar, no se puede acostar, no se puede mover, no. Hermano, Dios conoce su condición. Y yo sé que muchos hemos orado en una enfermedad acostados y el Señor nos ha escuchado. Pero en una condición de esas. Pero todos tenemos las rodillas buenas, nos paramos, nos movemos y dejemos la pereza y vamos a postrarnos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Alabado sea Dios. Entonces el hombre empieza como a buscar cómo acomodar, ¿sí? Cómo acomodar sus argumentos. Pero hermanos, nosotros tenemos algo bien claro, que es la palabra de Dios, que nos enseña que ante ese nombre tenemos que doblar ¿qué? Toda rodilla. Bendito sea el Señor. A su nombre. Bendito sea Dios. Y está la doctrina y el mandamiento fundamental para la iglesia. Debemos doblar toda rodilla. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Ahora, en Efesios, el apóstol Pablo está hablando
hablando del propósito eterno que hizo nuestro Señor Jesús, cumplió ese propósito en nosotros. Y está hablándole a la iglesia al apóstol Pablo, y vamos a leer del verso 11 del capítulo 3. Efesios capítulo 3, verso 11, dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Ahora, el versículo 14, ¿qué dice? Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre, ojo, mire lo que dice, de quien toma nombre, toda familia en los cielos y en la tierra. Amén. A su nombre. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces aquí miramos que Pablo dice: y por esta causa, ¿qué? Doblo mi rodilla. La pregunta es, ¿los primeros cristianos oraban de rodillas? Yo pregunto en esta hora, los primeros cristianos, cuando inició la iglesia primitiva, allá en los Hechos de los Apóstoles, que vemos el relato de todos los hechos de los apóstoles, ellos oraron de rodillas, la iglesia oró de rodillas. Lo vamos a mirar en este momento, ¿verdad? Vamos a meditarlo, vamos a mirar esta palabra gloriosa de nuestro Señor Jesús. Bendito sea Dios. Allá en Hechos de los Apóstoles, porque alguno dirá: no, pero es que la iglesia tal ora de pie, y allá se mueve el Espíritu Santo, y allá, mejor dicho, y allí en otro lado también, allá sanan los enfermos en el nombre de Jesús. Claro, pero yo tengo que mirar cuál es el fundamento. Yo tengo que ir a mirar los primeros cristianos, porque nosotros estamos ya en los últimos tiempos, en los fines de los siglos, pero vamos a ir al primer siglo, la iglesia del Señor. ¿Cuál fue el comportamiento de la primera iglesia? Porque hace más de 2000 años el Señor vino, y les cuento a todos en este momento que han cambiado la palabra de Dios, han pervertido el evangelio. El evangelio puro, auténtico, se está perdiendo en el mundo, pero hay un remanente, la iglesia del Señor, que guarda el mandamiento y no le importa lo que la gente diga, sino que sigue adelante. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Se está perdiendo la esencia, esa palabra gloriosa de nuestro Dios. Pero vamos a la Biblia, vamos a mirar cuál fue los hechos que hicieron ellos. Y como estamos en la oración, vamos a mirar si ellos oraron de rodillas o qué hicieron. Y miramos allá en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, vamos a leer del verso 35 y 36. Dice, aquí encontramos la despedida del apóstol Pablo. Pablo ya se está despidiendo de la iglesia. En todo os he enseñado, Hechos 20, 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto en todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, y doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Es triste ver hoy en día los dirigentes, los líderes de las iglesias, que si ellos no toman la iniciativa
de enseñarle a la iglesia el mandamiento del Señor, sino que ellos más bien mandan a que se pongan de pie. El apóstol Pablo estaba delante de la congregación y él se pone por ejemplo y dobla sus rodillas. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Y muchos líderes no les da pena estar delante de la presencia de Dios y dar una orden, decir pónganse de pie, cuando la Biblia muestra que se debe doblar rodillas ante la presencia del Señor. Un lugar amplio que son los templos, el lugar de predicación. Es un lugar dedicado ¿para qué? Para el culto. Es un lugar dedicado para la gloria de Dios, donde tenemos amplitud de doblar nuestras rodillas y clamar a Dios. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Entonces, hay mucha desobediencia. Pablo se pone, por ejemplo, y dobla ¿qué? Sus rodillas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en el versículo 21, en el capítulo 21, versículo 5, 21, versículo 5, allí también encontramos unos versículos. 21, 5, ¿qué dice? Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, dice, y puestos, ¿sí o no? Es decir, que oró toda la congregación, ¿no? Amén. Dice, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Hermanos que pronto van al bautismo y empiezan a mirar, y he visto a algunos orando de pie. Que Dios perdone. Que porque no haya dónde orar. Y aquí Pablo estaba en la playa, en la ribera. Y todos sabemos que la ribera es húmeda. Sabemos que las orillas de los lagos son húmedos, ¿no? Amén. A su nombre. Y ellos, en obediencia a la palabra de Dios, hermanos, se arrodillaron, porque la palabra de Dios no es penosa. La palabra de Dios no es una carga. Dice el Señor, llevad mi yugo. ¿Cómo es que dice? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Lo que el Señor nos da no es pesado, es bendiciones, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y vemos el suelo húmedo, vemos que, ay, pero que a dónde me voy a arrodillar, a dónde por aquí. No, hermano, cuando usted tiene la palabra del Señor, usted resalta lo que Dios le da. Usted hace que se cumpla esa palabra de Dios en usted. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Pero de pronto llegan por allá, vamos a bautizar y mirando las piedras, que esa piedra para arrollarme ahí, pero todo. No. Es mandamiento del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué hizo Daniel? Y lo leímos. Se escuchó el edicto que estaba firmado. Eso lo iba a llevar ¿a dónde? Doblar rodillas, orar a Dios, lo iba a llevar ¿a dónde? ¿Y a dónde lo llevó? Al foso de los leones. ¿Sí o no? Y él no le importó. Ahora nosotros, que por no mojarnos el pantalón, o que por no mojarnos el vestidito que voy estrenando y me voy poniendo tan bonito, entonces yo no puedo doblar rodillas porque me lo ensucio. ¿Sabe una cosa? Daniel no le importó ir al foso. Entonces no nos importa tampoco a nosotros que pueda presentarse nuestro vestido, pero la obediencia tenemos que cumplirla. Tenemos que hacer lo que Dios manda. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es más duro, ir al foso o ensuciar un vestido? Amén. A su nombre. A su nombre. Alabado sea el Señor. Entonces, hermano, a donde estemos, debemos doblar ¿qué? Nuestras rodillas. Ay, pastor, yo estoy en un bus, estoy sentado, no me puedo mover, no puedo hacer nada. Hermanos, Dios es un Dios que justo, un Dios que comprende la humanidad. Dios conoce nuestra condición. Llegamos a orar por una persona que no se puede arrodillar. Oramos por él en el nombre de Jesús para que Dios lo levante y doble sus rodillas para la gloria y honra de él. ¿Cuántos dicen amén?
Pero no podemos decirle arrodíllese cueste lo que cueste. No, no, no. Porque Dios nos da entendimiento. A su nombre. ¿Está usted que no puede mover la cama? No debe arrodillarse. No, hermano. Y eso que yo he ido a orar por personas que están ahí, yo les digo, quédense ahí. No, pastor, yo me arrodillo en el nombre de Jesús. Y se arrodillan. Pero es algo que Dios nos da entendimiento. Cuando no podemos realmente, voy en un bus de pie y el bus va lleno y no puedo ni hacer esto y veo el peligro. Hombre, Dios sabe que usted va en esta condición. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Dios sabe en qué estado usted se encuentra. Y Dios, al escuchar su clamor, Él le responderá. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Pero habiendo amplitud, habiendo la manera de arrodillarnos, debemos doblar nuestras rodillas. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. El hermano se levanta a medianoche a orar y se queda acostado. Señor, te doy gracias. La pereza, deje la pereza a un lado. La Biblia dice que en el cuidado, ¿qué? Y hay otras personas que llegan y se arrodillan encima de la cama. Bájese de la cama, hermano. La cama es para dormir. Vamos a doblar nuestras rodillas ante el Señor. Amén. La pereza es que no nos deja bajar de la cama. La pereza, la pereza. ¿A cuánto nos pasa eso? ¿Sí o no? La pereza, ay, ay, aquí que me cama fácil solamente es hacer esto, pum, caer de rodillas. Y lo otro es solamente hacer esto, pum, quedé acostado. Toda la facilidad del caso. ¿Sí o no? Pero qué bueno, hermano, es decirle al Señor, yo quiero hablar contigo. Y mostrar esa disponibilidad y orar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Hay otros que no tienen cuidado y se arropan de... Hermanos, varones, no sé cuántos se arrodillan encima de la cama y con ese frío y se arropan todo. Y están cubiertos y están ahí orando, afrentando la cabeza. Porque el hombre debe descubrir su cabeza para orar. Pero bueno, ese no es el tema de hoy, ¿no? Es la oración de rodillas. A su nombre. A su nombre. Vamos a ir a San Mateo. San Mateo. No quiero dar a entender que de momento si alguien me dice, pastor, entonces es pecado llorar encima de la cama. Pecado, no estoy hablando de pecado. Estoy hablando es que la pereza tenemos que dejarla a un lado. Amén. Y la pereza lleva al hombre a hacer que su alma se pierda. Sí, porque la pereza es un mal. Entonces, lo que tenemos que hacer es estar dispuestos para entrar en oración. San Mateo capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores, no sea como quienes, los hipócritas, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen ¿qué? Su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Y orando no usáis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán como oídos. Aquí el Señor dice que cuando oremos no seamos como los hipócritas. ¿Qué hacían muchos de los fariseos? ¿Qué hacían muchos hombres de ese entonces? Ellos se hacían notar. Querían dejarse notar por la gente. ¿Sí? Y vemos
que aún para dar limosna, para dar algo también se hacían notar. Y lo vemos aquí en el versículo 1 del capítulo 6. Dice, guardaos de hacer vuestra ¿qué? Vuestra justicia delante de ¿quiénes? Delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendré recompensa de vuestro Padre que está ¿dónde? En los cielos. Cuando pues de limosna, no hagáis tocar ¿qué? Trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen ¿qué? Su recompensa. Entonces el Señor está hablando es de aquellas personas que siempre quieren hacerse notar. ¿Ustedes recuerdan cuando el fariseo y el publicano? Mire, eso es lo que tenían ellos. Siempre querían sacar pecho. Señor, yo no soy como este, ¿qué? No soy como este publicano. Y empezó a decir todo lo que ellos hacían. Que ellos ayunaban, que ellos daban diezmos y todo. Nosotros cuando hagamos algo delante del Señor, esperemos la recompensa de Dios. No esperemos los aplausos de los hombres. Esperemos que Dios nos recompense. Y cuando nosotros damos, hermanos, al Señor, Él nos recompensará en público. Incluso no es necesidad ni hablar, sino que lo que Dios va a hacer en nosotros se va a notar. Y la gente va a empezar a glorificar a Dios por lo que usted está haciendo delante de Él. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Entonces dice, cuando ores no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar. ¿A dónde? Dice la Biblia, ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto. Ellos aman el orar en pie. ¿Y cuál es el mandamiento del Señor? ¿Cuál es el mandamiento de nuestro Dios? Hablaba con un varón una vez, le decía, ¿usted por qué ora de pie siendo usted líder? Hablaba con un pastor de otra iglesia. ¿Y usted siendo líder, por qué manda a la iglesia a orar de pie? Y él me decía, no, es verdad, la oración es de rodillas, pero es que la estructura de la iglesia ya estamos formados. Y dije, ¿cómo así? ¿Cómo así que ya la estructura, es decir, que lo que Dios ha diseñado, eso lo dejamos a un lado y nosotros mismos estructuramos y diseñamos? Hermanos, ya el diseño está. Ya lo que Dios ha establecido es para usted y para mí, para que nosotros lo cumplamos. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso es lo que pasa, que muchas iglesias hacen estructuras y diseñan, y esta es la iglesia y así es, y así nos quedamos. Pero el diseño está aquí. Aquí está el diseño. La palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Y dice que cuando oren no sea como los hipócritas, que ellos aman el orar en pie. Entonces él me decía, no, es que ya nosotros estamos ya así formados y es muy maluco uno cambiar de la noche a la mañana. Hermanos, amigos, no sé cuánto estemos dispuestos a cambiar cuando Dios nos habla. Cuando Dios nos dice algo, le podemos decir, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Amén. A su nombre. Aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago, su recompensa. Notamos ahí varias cosas. La primera, que no seamos como los hipócritas. ¿Qué hacen los hipócritas? ¿Qué es un hipócrita? ¿Qué es un hipócrita? Yo delante de ustedes soy una cosa, con la Biblia bajo el brazo, y Dios es santo, y Dios quiere que busquemos su presencia, ahí con esa delicadeza. Pero cuando ustedes se van, el pastor es otro. Ya no habla de santidad,
sino que hace otra cosa. Que Dios me guarde. Eso es ser hipócrita, mostrando lo que no es. Eso es ser hipócrita. Entonces ellos hacían algo que no eran. Una. Dos. Ellos aman el orar en pie. Mire, aparte de ser hipócritas, aman el orar en pie. Nosotros lo que tenemos que es amar lo que Dios nos manda. Nos gusta doblar rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Una iglesia es grande de rodillas. Una iglesia es grande de rodillas delante de Dios. Cuando usted dobla rodillas y se humilla delante del Señor, Dios lo ensalza, Dios lo levanta. ¿Cuántos dicen amén? Y si lo vemos, hermanos, lo vemos humanamente, miramos por la Biblia, hombres que ante el rey, ¿qué hacían? Ante los reyes, ¿qué hacían? Se postraban, besaban su anillo, bueno, hacían cualquier cosa, pero allá iban y se obligaban. ¿Cuánto más hacerlo delante del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Bendito sea el Señor. El hermanito va a una iglesia por allá. No, pues pastor, yo estoy por acá congregándome en tal iglesia. Y resulta que póngase de pie. Y el hermano pues ahí que de pena, que se pone de pie, que porque le da pena. Que... No, hermanos. ¿Sabe una cosa? Hablo, mi parecer lo digo, reitero, mi parecer y mi forma de ver las cosas, lo digo yo, pero mi consejo, en el nombre del Señor, es que si un hermano se va para Barranquilla, se va para Cali, no asista a ninguna iglesia, siempre y cuando esa iglesia sea obediente a la voz de Dios. Hay hermanos que se van para ciertos lugares y se van a congregarse en otro lado. Y sabe una cosa, usted es luz entre las tinieblas. Va a un matrimonio para Barranquilla y llega a Barranquilla ese matrimonio y en vez de hacer como Aquila y Priscila, que ellos se conviertan que los que están allá se conviertan a ellos resultan convirtiéndose en a otros. Nosotros somos luz y somos la sal de la tierra. Qué hermoso que llegó el hermano José Teófilo y la hermana Noelina a Barranquilla. Me perdonan nombrarlos, ¿no? Y a los 20 días, pastor, aquí tengo unas almas que aceptaron a Cristo. Y por ese matrimonio empieza una iglesia en Barranquilla. Para la gloria de Dios. Y muchas veces pensamos que no hay poquitos pastores. No, hermano. La iglesia hace que las almas vengan a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. A su nombre. Pero hermanos, tenemos, yo no sé, la capacidad está tan restringida que no vemos que no somos capaces. No, hermano. En el nombre de Jesús somos capaces de salir adelante. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. ¿Va a ir usted a una iglesia que le pongan a orar de pie? ¿Va a ir a una iglesia usted donde predica a la mujer? ¿Va a ir a una iglesia donde le van a decir a usted que se divorcie? ¿Va a ir a una iglesia donde dice, no hermano, yo no hay en ningún lado? Más bien le pongo a decirle a la humanidad que el matrimonio es hasta la muerte, que la oración es de rodillas, que la mujer se debe de cubrir. Amén. A su nombre. Y empiezo a hablar lo que el Señor manda. Y yo sé que de pronto iniciando... de pronto algunos dijeron, oye, pero ¿cómo así, pastor? Que yo no puedo congregarme en ningún lado. No, hermanos. No seas vencido de lo malo, sino con el bien venza al mal. Con el bien vamos a vencer el mal. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Y muchas veces vamos nosotros a ciertos lugares y no. El amigo, vea, yo estoy congregando. ¿Usted es evangélico? Sí, claro. Vamos para tal parte. Usted por aquí solo. No, amigo. Yo le voy a enseñar la verdad, venga. La Biblia dice esto y esto y esto. Y puede ser que ella sea una primera alma para que llegue a los pies de Cristo y empiece la iglesia del Señor.
pero me dejo llevar y voy. Hermanos, nosotros en este mundo, la iglesia del Señor es la que le da sabor a lo insípido, a lo que no vale la pena. El Señor hace a través de nosotros que valga la pena. ¿Cuántos dicen amén? Pero si nosotros no mostramos lo que realmente el Señor ha puesto en nosotros. Entonces, la oración es de rodillas. Amén. Y vemos los ejemplos a través de la palabra. Usted no ve un mandamiento, orar de pie. Vemos más bien el mandamiento de la oración de rodillas. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos queremos hacer la voluntad de Dios? Amén. Es muy fácil nosotros dejarnos llevar, porque hoy en día hay muchos. Y como lo decía la vez pasada, hay evangelios baratos y caros. Y es una verdad, hay evangelios para escoger. ¿Sí o no? ¿Cuántos han visto evangelios baratos y caros? ¿Sí o no? Y lo barato, ¿cuál es el dicho? Y va a salir caro en el día de juicio. Que Dios nos guarde, hermanos. Es mejor ahorita que nos salga caro y que lloremos y que nos esforcemos y que realmente sintamos que estamos sufriendo por algo verdadero y el día final estemos con gozo en la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Porque hoy en día hay liviandad. No, tranquilo, tómase una copita, no se embriague, pero tómese un poquito. Y dice la Biblia que el vino es escarnecedor y la cerveza alborotadora, y cualquiera que en ello errare, ¿no será qué? No será sabio. Es decir, que si se tomó una copa, no es sabio. ¿Sí? Bolañito contaba el testimonio, Bolañito no sé cuántos lo han escuchado el testimonio de él, que el padre era un tomatrago tremendo y le dijo a él, no siga por los pasos míos, hijo. Y murió el padre y él quedó luchando por la familia, pero algo hermoso, que él dice que no iba a tomar el ejemplo del padre, pero que llegó un día a tocar en una cantina con el acordeón y fue incitado a que tomara y se tomó una, y después tomó la segunda, después tomó la tercera y después se volvió un alcohólico. ¿Por qué? Porque cualquiera que en ello errare, ¿no será qué? No será sabio. Y así empezaron muchos, ¿cierto? Tomándose una para hacer ¿qué? Alcohólicos. Hay que empezar, pero entonces vamos a ser sabios para no dar el paso al mal, sino vamos a dar el paso al bien, para la gloria y honra de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. ¿Y cuántos estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos ordena? Bendito sea el Señor. Entonces, esta palabra que quede en cada corazón. No es la palabra del pastor Isaac, no es la palabra de la iglesia fulana, la iglesia tal, la iglesia Arca de Salvación, no. O es de la hermana Julana, del hermano Julano, no. Es la palabra de Dios la que nos enseña cómo debemos comportarnos ante la presencia del Señor.